La rodilla consta de 4 ligamentos, los cuales tienen la función de sujetar la articulación y limitar sus movimientos de más allá de los límites biomecánicos, por lo que la rotura de uno de ellos hará que la rodilla pierda su estabilidad y se doble en dirección en que ha perdido la sujeción. Y para hablar del tema nos acompaña el doctor César Eduardo Laguna Sánchez, ortopedista. Bienvenido, doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues hablar de este tema de la rotura de ligamentos, que es una de las lesiones más habituales en la práctica deportiva. Así es. Yo conozco a muchos deportistas y seguramente usted también, Así es, que la han sufrido, que la han padecido, y pobres, porque la verdad es que pues, no la pasan muy bien, que digamos. Así es, así es. La mayoría de los pacientes que sufren esas lesiones son habitualmente pacientes jóvenes. Futbolistas mucho. Deportistas, ya sabes, el deportista profesional y el deportista que le llaman como de fin de semana. Claro. Pero particularmente jóvenes. También puede haber lesiones por traumas, digamos, accidentes viales, ya sabes. Pero pues la generalidad es eso, ¿no? Son lesiones que se derivan originalmente de traumatismos. ¿Cómo me doy cuenta de que tengo una rotura de ligamentos? ¿Cuál es el síntoma? Prácticamente, primero, pues empezamos por el mecanismo de lesión. Prácticamente todas las lesiones ligamentarias son traumáticas. Entonces tienes el antecedente de en algún juego, en alguna actividad, digamos, importante, de actividad física importante, sí. Pues tienes el mecanismo, puede ser un mecanismo torsional, primero el antecedente, ya posteriormente, bueno, cuando produce una lesión de ligamento, mucha gente, por ejemplo, refiere que escucha un chasquido, por ejemplo, que es como un tronido. la lesión de la ruptura del ligamento. Hay dolor, hay hinchazón, hay limitación para la movilidad. Claro. Evidentemente hay toda la limitación para la función de la rodilla, digamos. Entonces, ese es como el principal síntoma. Habitualmente no se limita al 100% el uso de la función de la rodilla, digamos, aún con el ligamento roto. Es decir, puedes caminar, puedes... pero cojeando. Pero doctor, es doloroso, está limitado, sí, claro. A ver, tenemos aquí una rodilla, una rótula, ¿no? Pusimos un modelo ya un poquito sí. Muy utilizado, digamos, en la que, bueno, se muestran, como lo comentaste hace rato en la introducción, los 4 ligamentos principales de la rodilla. Vamos a retirar aquí la patela y, sí. Bueno, los principales ligamentos son 4, los 2 colaterales, o digamos los ligamentos de lado, digamos, del lado los por laterales. Dentro, del lado por fuera, digamos, y los... Cara interna, cara externa. Digamos, y los cruzados como tal, que tenemos un cruzado anterior y un cruzado posterior. Ellos discurren de manera diagonal, se cruzan, evidentemente, uno con otro. Esto está atrás del hueso, ¿no? Bueno, de la cara del hueso que los tenemos. Ligamentos cruzados están dentro de la articulación. Dentro de la articulación tendrías que entrar en una cirugía para verlos con una pequeña cámara y ahí los ves. Son intraarticulares, digamos, y ahí pues podemos ver la integridad, digamos, si está roto, si no está roto, o puede estar laxo nada más, es decir... ¿Se puede romper un ligamento cruzado o se puede romper cualquiera de los laterales? Claro, básicamente depende, o todos, depende del tipo de lesión que tengas. Por ejemplo, un accidente de alta energía, un accidente automovilístico, pues puede condicionar lesiones multiligamentarias. Por supuesto. Habitualmente, siempre cuando hay una lesión torsional o una lesión que te involucra una ruptura de ligamento cruzado, es bien común que haya lesiones de otro tipo de estructuras. Puede ser lesión de ligamentos, lesión no solamente de ligamento cruzado, sino de los colaterales, de meniscos, o haya rupturas, por ejemplo, o lesiones ¿Los ligamentos condrales. Se desgastan también con el tiempo, con los años? Es difícil. Evidentemente, pues con el paso del tiempo pueden desgastarse, pero aunque se desgasten, no es común que se rompan. Es muy difícil que haya rupturas como crónicas. Claro, una ruptura sería por un accidente, como usted menciona. Habitualmente son postraumáticas. Una caída, un golpe. Así es, habitualmente son postraumáticas. Y, pues bueno, lo que sigue pues es... Háblenos de la recuperación, doctor. La recuperación. Cuando sucedió una ruptura de ligamentos, depende mucho del grado de lesión que tengas, ¿sabes? Puede haber así rapidísimo. Diferentes grados. Leve, moderado y severo en términos generales. Un grado leve
puede ser una lesión de buen pronóstico, se recupera la inflamación, incluso la persona podría, después de que pase el proceso inflamatorio, podría recuperar su vida normal e incluso la actividad física. ¿Pero qué tiempo después? Habitualmente podemos hablar de 10 a 14 días, quizás hasta 3 semanas. Cuando ¿sale? es moderada. Cuando es leve, digamos. Cuando es leve. Cuando es moderada, que ya implica una ruptura, digamos, quizá no completa de ciertas fibras, posterior al proceso inflamatorio, se podría recuperar función para las actividades normales, digamos, pero para la actividad física, la actividad deportiva, ya es más difícil. Ya el paciente refiere ya datos de inestabilidad, Claro. siente que se le mueve la rodilla. Ya el grado 3, que es una ruptura total, prácticamente al paciente no le va a permitir ni siquiera actividades cotidianas. Ya no estoy hablando Un de deportista que deportivas. utiliza constantemente las rodillas, como un futbolista, por ejemplo, basquetbolistas, todos estos deportistas de alto nivel, cuando les suceden este tipo de accidentes, por eso es que quedan fuera hasta años. Mucho tiempo. Mucho El tiempo promedio de O recuperación no pueden regresar nuevamente a Es complicado. volver a jugar, ¿no? es complicado Es porque verdaderamente un drama para eh, ellos. el tiempo de recuperación para este tipo de deportistas que son de alto rendimiento, que ellos dependen de sus articulaciones, pues la rehabilitación es larga porque Es larga. consta de varios pasos. Incluso está como ya bien comentado que pierden una característica que se llama propiocepción, es decir, no solo se trata de la recuperación o la integración del ligamento ya que se operó o la recuperación de la fuerza muscular, sino la misma propiocepción, que es decir, saber en qué posición está tu rodilla, que tu cerebro, digamos, sepa en qué posición está tu rodilla, que pueda calcular hasta un escalón, por ejemplo, para que tú hagas el movimiento para pasar un escalón. Aquí tengo una liga y esto simula precisamente pues un ligamento. Si yo le estiro demasiado, pues, se va- a ver, jala. Está muy doctor. gruesa. Usted. Ay, ahí así suena cuando se rompe. Es muy similar, la gente te lo refiere como un chasquido, ¿sabes? Sí, claro. Sentí que tronó algo. Entonces es bien común que te lo ¿Cómo repara refieran. usted eso? Bueno, doctor? habitualmente, hablando particularmente del caso del ligamento cruzado, es difícil repararlo. Es decir, es difícil entrar a la articulación y repararlo. Prácticamente tienes que reemplazarlo, tienes que sustituirlo por un injerto. Un injerto. Un injerto habitualmente de tendón. Puede ser, le llaman un autoinjerto, que es decir, un injerto de tus mismos tendones, de cualquiera de... Bueno, ahí nosotros manejamos ciertos tendones que pueden ser utilizados como un sustituto del ligamento o actualmente ya, pues ahí, ya sabes, la Pero tecnología... co- No. ¿que se cose Lo que o se cómo hace es... se repara? bueno, la reparación es mediante una operación que se llama artroscopía. Se mete una camarita para ver dentro de la articulación todas las estructuras, cuál es el daño real y qué otras estructuras pueden estar lesionadas, ya que corroboras prácticamente a visión directa con esa cámara que hay una lesión, procedes a tomar, en el caso de que sea un injerto de tu propio cuerpo, tomar la muestra o tomar el injerto propiamente y, bueno, en la cirugía pues hay aparatos que se encargan de calibrar perfectamente, determinar cuál es el sitio de entrada del tendón y a través de pequeñas incisiones, un poquito más distales a la rodilla, puedes hacer un túnel que conecta la tibia por dentro del hueso, por dentro de la articulación hasta el fémur y después pasar el nuevo tendón, el que va a reemplazar al ligamento roto. Lo pasas desde la entrada hasta el fémur, lo Y se anclas repara. y de esa manera pues ya tienes a un tendón, tienes un injerto que está supliendo la función del ligamento, que es brindar la estabilidad de la rodilla, que ya no se deslice, que se mantenga estable y bueno, los Hay huesos, solución. pues, Y con los hay avances solución. médicos, doctor, Hay solución, pues la verdad es que maravilloso, a la verdad. mayoría de las personas es un procedimiento muy noble en el sentido de que el pronóstico es muy bueno, con una buena rehabilitación. Prácticamente esto no, perdón. Aguas, no se le vayan a romper aquí los ya mira, ligamentos. Prácticamente la lesión se puede resolver sin ningún problema con el procedimiento quirúrgico adecuado. Doctor, le agradezco mucho toda esta información que nos ha Muchas gracias proporcionado a ti acerca de la por la rotura invitación. de ligamentos. Así es. Gracias. Y los invito a ver la siguiente información. La causa de la rotura de ligamentos puede ser un traumatismo o una rotación indebida y brusca de la articulación, es decir, un mal apoyo en el salto, una parada brusca en carrera, un giro rápido con el pie clavado en el suelo, entre otros.
Al momento de producirse la rotura del ligamento de rodillas, se puede calmar el dolor así como bajar la inflamación mediante la aplicación de hielo de 4 a 5 veces al día durante las primeras 72 horas. Además, habrá que utilizar una rodillera articulada para fijar la estabilidad de la rodilla y mantener en reposo con la pierna elevada con el fin de favorecer la circulación sanguínea. Se podrán tomar medicamentos antiinflamatorios para calmar el dolor. A partir de este momento, el tratamiento dependerá de la gravedad de la lesión, algo que será determinado mediante la realización de una resonancia magnética. En los casos más leves de rotura de ligamentos, ya sean esguinces o desgarros, el ligamento podría recuperarse por sí solo y el desarrollo de un programa de rehabilitación. Sin embargo,